No fue fácil la creación de la Universidad Nacional. No hubo consenso, porque siempre hay la preocupación de que no hay recursos. No habían suficientes recursos entonces y ahora, hoy mismo, para la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo crear otra universidad? E incluso hay 2 diputados, cuyos nombres me reservo, que no votaron en la universidad, por la presión que tenían de la Universidad de Costa Rica, que se llegó a decir que los que éramos egresados de la Universidad de Costa Rica no podíamos crear otra universidad, se tenía un sentido de competencia. Después, cuando hicimos la universidad, como bajo el concepto de universidad necesaria, empezaron los mismos críticos conservadores a decir la universidad innecesaria. Como usted ve, las cosas no caen del cielo, hay que luchar. La Universidad Nacional nace en Heredia, la vieja Heredia que está aquí detrás, la de Omar Dengo, la normal superior de Heredia. Desde que don Mauro cerró la Universidad de Costa Rica, el país no tuvo universidad. Nuestra verdadera universidad, nuestra alma mater fue la Escuela Normal de Heredia. Aquí ejercieron magisterio luminoso los 4 o 5 grandes intelectuales de la época: Gallini, García Monge, Brenes Mesén, Dengo, por ejemplo, don Omar Dengo. De manera que había creado esa conciencia, y fue ese grupo, y fue la Normal la que creó la generación de Carmen Lira y de toda esta generación de gente nacionalista. De manera que hubo siempre en Heredia un sentimiento y una nostalgia de la vieja Normal de Heredia, creada por los hermanos Flores, don Alfredo, presidente, y don Luis Felipe, ministro de Educación. Don Lalo Gámez, en la campaña de 1970, o sea, más bien 1969, con don José Figueres, el ministro de Educación, ya se sabía que iba a ser don Lalo Gámez, herediano, discípulo de don Omar Dengo. Discípulo de don Omar Dengo y de la vieja Normal. Entonces don Lalo tenía ese conocimiento de la nostalgia que había aquí y habló de crear la Universidad Pedagógica en Heredia. La Universidad Nacional no nace como Universidad Nacional, nace como Universidad Pedagógica. Don Pepe Gana nombra ministro a don Lalo, que era su tercer ministro de Educación en los 3 gobiernos. Para don Pepe, don Lalo era algo así como Mauro Fernández. Y entonces don Lalo, ministro, envía el proyecto de la Universidad Pedagógica, que llega a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Sociales, que yo como diputado presidía. Entonces ahí está cómo yo me tropiezo ya con el proyecto de ley. El proyecto de ley tenía muchas virtudes. Incluso tenía una que 50 años después, yo como político, estoy meditando si don Lalo no tenía razón en vez de nosotros. Porque la gran preocupación de don Lalo era quién preparaba a los que educaban, a los educadores. La preparación del educador. Él había sido preparado por don Omar Dengo. Entonces, por eso la Universidad Pedagógica. Pero tenía algunas falencias. Por ejemplo, se adscribía al Consejo Superior de Educación y al Ministerio de Educación. No había autonomía universitaria, ¿no? Entonces, en la comisión que yo presidía, empezaron las críticas. Todo esto está en los periódicos, está en la prensa. Es que hay que estudiar eso en las fuentes, ahí, en los periódicos. Y entonces eso se creó un problema serio para nosotros, gobierno, de que se levantaba una cierta oposición en los diputados. Entonces, ahí vino mi primer acercamiento
yo dije, esto es serio, porque este proyecto hay que pasarlo. Don Pepe estaba empeñado y don Lalo. Entonces busqué 3 profesores académicos muy prestigiosos, muy respetados de la Universidad de Costa Rica. La doctora Rosemary Karpinski, el doctor Francisco Antonio Pacheco, el doctor Roberto Murillo y el padre Benjamín Núñez. Los cité a mi casa, por eso mi señora dice con cierto orgullo, la Universidad Nacional nació en mi casa, haciéndoles café. De manera que ese es el grupo que nos sentamos y bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos un año y hicimos la propuesta de Universidad Nacional. Entonces nos fuimos donde Oduber, que era el presidente, y le planteamos, ya lo habíamos hablado con don Lalo Gámez, por supuesto. Don Lalo era un hombre muy inteligente y vio que había más ambiente en esa otra dirección, de que si íbamos a crearnos una gran pelea política, hacerlo por una universidad autónoma, otra universidad. Entre paréntesis, ya habíamos creado el tecnológico, que es entonces, esa comisión es la que redacta con una participación muy destacada de Francisco Antonio Pacheco, que además de filósofo es abogado, en la redacción de la primera ley. La ley orgánica de la Universidad Nacional es una cosa estupenda. De manera que así se fue empezamos en esas negociaciones y inmediatamente se aprobó. Bueno, es que para saber el nacimiento de la Universidad Nacional, que no se ha estudiado, tenemos que tener un panorama de qué ocurría en el mundo en la década de 1960. Estamos en el momento más violento de la confrontación de Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el momento más fuerte. Guerra Fría. La Revolución Cubana de un año antes, 1950, había estremecido América Latina y también el mundo, porque la alianza con la Unión Soviética le creaba un tema geopolítico muy importante a Estados Unidos. Ahí tiene usted. La guerrilla ya andaba por toda América Latina. Y hay un elemento importantísimo. Esa década 60-70 es tan revolucionaria y como es tan cercana, no nos damos cuenta. Había empezado la era espacial. La URSS con Laika y con Gagarin puso a temblar a los Estados Unidos, porque ya la URSS también asumía delantera, pionera en el espacio, que es cuando el presidente Kennedy dice a los Estados Unidos, tal vez hasta para tranquilizarlos o para ponerles una meta, que en 10 años los Estados Unidos colocaremos al primer hombre en la luna y lo traeremos de regreso vivo a la Tierra. Se cumplieron. Pero eso para darle a usted también el evento. La Iglesia Católica vivía en América Latina en esa década una revolución. Se había producido el asesinato de los Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, la guerra de Vietnam. Y hasta en Liberación Nacional había una agitación muy grande, porque un sacerdote, subrayo, había dirigido un grupo de intelectuales, lo mejor que tenía el partido en ese momento, y había creado el documento de Patio de Agua, una revolución social. Yo también pertenecía a ese grupo. Lleva mi firma el documento. Ahí señalo como un sacerdote. Nosotros y yo en particular, ya yo conocía mucho a Darcy Ribeira, porque yo había estudiado en Chile 5 años. Y era muy atractiva el planteamiento de universidad necesaria de Darcy Ribeira, que también debe inscribirse en ese contexto, porque era la gente comunista, la gente de izquierda, que veía en las universidades, en los estudiantes, en las juventudes, un elemento para transformar la sociedad, para la revolución que se hablaba sin miedo. De manera que es en ese contexto que nace la Universidad Nacional con el concepto de universidad necesaria.
Porque en una palabra, ¿qué es la universidad necesaria? Ustedes, los historiadores, los sociólogos, trabajan el concepto de una racionalidad, decía Narcís Ribeira. Pero es un concepto revolucionario de transformar la sociedad. No era un concepto procapitalista. De manera que ahí tiene usted el nacimiento de la universidad. Viene la comisión. Don Pepe le pregunta a don Lalo, don Lalo, ya ministro, ya aprobada la ley. Don Lalo, ya usted tiene la ley. ¿Ha pensado quién puede ser el rector? Porque yo no creo en las leyes. Las leyes pueden ser buenas. Dígame quién va a ejecutar y yo sé si funciona o no. Y don Lalo, que conocía a don Pepe tanto, le dice, yo he pensado en el padre Núñez. Y dice don Pepe, me adivinó el pensamiento. Entonces esa comisión ad hoc, donde estaba Rosemary Karpinski, Francisco Antonio Pacheco, estábamos en ese grupo, teníamos potestades de consejo universitario, para organizar la universidad. Esto es muy importante. Potestades de todo, podemos hacer lo que hiciéramos. Y entonces, claro, se nombra rector. Entonces, el rector Núñez, que había sido el primer fundador del Arrero Novarum sindical, que había sido ministro de Trabajo, que había sido capellán del Ejército del 48, tiene características de un rector progresista. Y entonces, ¿qué buscábamos nosotros con la universidad necesaria? Una universidad comprometida con el pueblo. Esto es muy importante cuando usted habla con cierta diplomacia que se ha adelgazado. Claro que sí. Yo crié en esa efervescencia el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional. Fuimos la primera universidad en el mundo, bueno, ya la había creado la Sorbona en París, en crear un Instituto de Estudios del Trabajo. Porque nosotros en esa Guerra Fría, por lo menos como socialdemócratas, nosotros no coincidíamos con la propuesta comunista ni con la propuesta capitalista. Buscábamos la posición socialdemócrata. Entonces, pero era para transformar la sociedad, no para consolidarla. Entonces, por eso la universidad es necesaria, abrirla a la gente de valida, a las zonas rurales, Y por eso se crea el Instituto de Estudios del Trabajo. Y hay hoy día dirigentes sindicales, le puedo citar nombres, que entraron aquí porque quitamos el requisito de bachillerato para entrar a la universidad. No sé, eran muy revolucionarios. Y hoy dirigentes sindicales tienen títulos de licenciado y hay uno o dos que siguieron estudiando y tienen doctorados en administración. Como usted ve, es todo un conjunto de factores que no se han estudiado. Por eso don Lalo Gámez es el padre, fundador de esta universidad. Algunos todavía hoy discuten la figura de don Lalo. Tal vez porque don Lalo no tuvo doctorado. ¿Sí? Hoy día vivimos un mundo en el que yo no creo tanta importancia de los cartones y los doctorados y las universidades. Eso lo hace la persona. Entonces, ahora verá, ahí creamos ya esa universidad comprometida con el pueblo. Si usted ve, la Universidad Nacional le dio un sello distinto a la educación superior. Y sigue siendo una universidad con todos los problemas y acomodos de los tiempos, una universidad comprometida con el pueblo. Una universidad necesaria, una universidad para transformar el sistema, como la soñamos los fundadores. Porque yo creo en la educación para el pueblo que nos pregonó don Lalo Gámez. Es que no es un asunto de doctorados y títulos. Es la posición filosófica. En la vida, para mí, todo debe estar primero con el concepto filosófico que usted tenga de las cosas, empezando por el ser humano y la sociedad. Y don Lalo tal vez no tuvo cartones prestigiosos, pero don Lalo siempre predicó por su formación como mardengo la educación para el pueblo, la educación democrática del pueblo. Ahí está todo.
Hoy día estamos peor, porque hoy día tenemos varias formas de educación. Hoy día la educación privada y pública, y el que tiene plata puede pagar y no, y en salud estamos igual. O sea, la pelea por hacer cosas a favor del pueblo, de las mayorías, está pendiente. Ahora hablamos de desigualdad. Usted lo ha leído y ya todo, ¿verdad? Que somos uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, eso todo el mundo lo acepta ya. Bueno, yo vengo diciendo una cosa más fuerte, porque yo soy medio aficionado a estudiar estos temas del trabajo. Yo vengo afirmando de que hoy día la concentración de la riqueza, ¿verdad? No salarios, eso es la riqueza nacional, es tan ofensiva que el 20% de la población posee el 80% de la riqueza. Es como usted tenga un queque, lo reparte, el 80% y el 20%. ¿Y qué le queda a ese? Migajas, lo que se cae de la mesa, migajas, júntelo el pobre. Entonces usted ve toda esta cosa, la pobreza. Empezando porque las economías no crecen. Si hay pobreza, el primero que se afecta a la economía porque ya la gente no puede consumir, no tiene trabajo. Esto lo hemos visto, una precarización. Yo me he opuesto a todas las leyes laborales, de reformas laborales de estos últimos años. Le pongo el ejemplo, la ley es el 4, qué sé yo, que están discutiendo. Yo soy abogado, aficionado al trabajo. Todo eso son movimientos de los empresarios para beneficio de ellos, en perjuicio del trabajador. Se hacen reformas para quitarles horas, para disminuirle esto, para el otro, para ponerle impuestos. ¿Y por qué no se pone impuestos al capital, a la riqueza, perdón? Como usted ve, son tareas para una universidad. Estas no son tareas para un partido político. Yo pertenezco a Liberación. Los partidos no son para esto, porque usted con estas posiciones no gana votos. Estas son tareas de pensamiento, de crítica, autocrítica, de creación, de imaginación. Estas son tareas de universidad. Universidad que no estudia, no es universidad. Yo diría que estamos en la ruta. Estamos en la ruta. No hemos perdido la ruta. Yo le he dicho, usted va por el país y la Universidad Nacional está en todo el país, en las regiones. Y usted habla con un estudiante de la Universidad Nacional y no hace falta que diga que es de la universidad, porque se le nota, lleva el sello de la universidad, ese compromiso, esa sensibilidad con el pueblo, como lo soñamos los fundadores. Por eso yo soy tan optimista y celebro con tanto entusiasmo la Universidad Nacional, y soy un defensor, y fui aquí profesor un cuarto de tiempo, con casi 40 años. De manera que yo creo que la universidad está en la ruta, pero sí tenemos que volver a replantear todas estas ideas. El compromiso de servicio al pueblo. Es que si no estamos para servirle al pueblo con conocimientos, con oportunidades, ¿para qué servimos? Hoy día ya hay universidades privadas en Costa Rica que son filiales de las prestigiosísimas universidades de Estados Unidos. Pero ¿cuánto vale una matrícula ahí? 80 millones de pesos. O el INCAE. Es que para eso no necesita que estemos los políticos comprometidos y menos las universidades. Es que una universidad, yo por eso soy también peleado en contra de todos estos atentados de los últimos meses y años de brincarse la autonomía universitaria. Usted ha visto que hay diputados, yo lo he escrito esto en mi Facebook y en todo lado, diputados que con costos son bachilleres, diciéndole a las universidades qué tienen que enseñar y cómo tienen que organizarse, ni siquiera haciendo premios Nobel en ciencias. Estarían yo de hacer que le diga cómo se organiza una universidad. Eso es autonomía universitaria. Ahora, que se gasta mucho, eso ya se definió con don Pepe en el 48. Lo que se asigna a la educación no es gasto, es inversión. Pero también en esto hay mucha hipocresía, en eso que llaman neoliberalismo.
que hablan del ser humano y están tratando de quitarle a las universidades, porque dicen que son muchos los privilegios. ¿Y acaso que podemos preparar un país con peones de profesores? Pongamos peones a dar filosofía. No, hay que volver a ver la luz, las estrellas, como nos enseñó toda la tradición de Costa Rica. Ahora, yo soy muy amigo de las universidades públicas, al punto que nunca he querido ser profesor en una universidad privada, perdónenme el dogmatismo. No he querido, por todo respeto. Pero también hay que empezar por una autocrítica nuestra. Una autocrítica. Yo hago una broma media grosera. Cuando pagaban aquí el cheque a nosotros, ¿se recuerda las filas que se hacían ahí? De ahí viene el invento malévolo, seguro del neoliberalismo, de crear que nos acreditaban la plata en la cuenta. Ya no había que venir a hacer fila. Y se terminó la vida académica, porque en esos 100 varas era la conversación. Alfonso Chase, ¿qué estás leyendo? El otro. Y se terminó la vida académica, pues se terminó la fila. No, hay que volver a estudiar. Estudiar es pensar, es dudar, es crear algo novedoso.